Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar repasando, creo que es una de las áreas más interesantes de lo que es el concepto del desarrollo de la negociación en un enfoque quizás un poco diferente al tradicional. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, que un negociador debe ser una persona inteligente, decimos que es una persona que tiene que tener la capacidad para racionar, una persona que tiene que tener la habilidad de proyectar números, de establecer parámetros económicos, financieros, que le permitan estipular cuándo una negociación está produciendo una ganancia versus una pérdida. Como hablamos anteriormente sobre los métodos alternativos de la resolución de conflictos, un negociador inteligente sabe cuándo saber cortar sus pérdidas, aún en el proceso de la mitad de la negociación. Ahora, la negociación se lleva a cabo obviamente con inteligencia. La negociación es importante que seamos racionales, que mantengamos un proceso lógico. Hoy vamos a estar evaluando un diferente tipo de inteligencia, lo que se llama la inteligencia emocional. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la inteligencia emocional, de aquellos que somos emocionalmente inteligentes. Ahora, ¿qué quiere decir este concepto y cómo se relaciona al arte de la negociación? Y esto es lo que vamos a estar evaluando hoy, porque pensamos nosotros que es vital de que ustedes manejen estos dos conceptos y entiendan por qué es importante, porque es vital, de que no solamente entiendan cómo se relacionan, sino que busquen formas más adecuadas de entrelazar los dos para hacer más beneficiosos y más efectivos sus procesos negociadores. Entonces, en todo proceso negociado, el buen negociador debe tener la habilidad para comprender y llevar a la otra parte por el camino más conveniente para ambos, manejando la relación interpersonal de la forma más propicia y adecuada. La inteligencia emocional le ayuda a conseguir esto. Ahora, mire qué interesante lo que le acabo de decir. Por un lado, yo le acabo de decir de que es importante de que se llegue al camino más adecuado, de que se llegue a un proceso que sea mutuamente beneficioso. Pero también le estuve hablando sobre manejar. Usted como negociador, la mejor forma de llegar a ese proceso mutuamente beneficioso, que es obviamente un concepto muy altruista, pero es a lo que las negociaciones hoy en día intentan o buscan llegar a, usted debe manejar ese proceso de negociación. Usted debe conducirlo, debe orientarlo, debe inclusive trazarle el camino a su contraparte para que entonces esté más seguro de que no se está dejando los elementos al azar, sino que usted sepa a dónde se está llegando. Quizás es importante saber a qué se va a llegar y si es que efectivamente el beneficio es tal para la otra parte, para la contraparte. Y es en este aspecto que nosotros usamos la inteligencia emocional. Nuestra inteligencia emocional es lo que nos va a ayudar a, en este proceso de conductividad, en este proceso en el cual nosotros manejamos una negociación, manejamos una venta hacia nuestro fin deseado, que es el beneficio mutuo, nosotros buscamos esta inteligencia emocional dentro nuestro para entonces entender cómo es que la otra persona va a realmente beneficiarse y no solamente que sea de una forma abstracta. Cuanto menos utilicemos esta inteligencia emocional, menos chances hay de que nosotros acertemos a comprender qué es lo que realmente beneficiaría a la contraparte. Y si nosotros les estamos diciendo a ustedes de que en la negociación es importante de que ambos salgan beneficiados, pero depende de usted, o usted tiene que buscar activamente ese mutuo beneficio, también debe utilizar su inteligencia emocional, buscarla dentro de sí, para llegar a ese mayor comprendimiento de cómo entender a su contraparte y beneficiarle con el proceso. Entonces, por medio de la inteligencia emocional, los negociadores reconocen sus propias emociones y aprenden a manejarlas, al mismo tiempo que se motivan y empatizan con la otra parte consiguiendo buenas relaciones. Manejar sus emociones. Esto es muy interesante porque esto implica de que usted tiene que saber cómo controlar sus propias emociones para que proyecten la imagen adecuada,
para que el mensaje, como yo les comenté, el lenguaje corporal, sea congruente o sea por lo menos proyectando la idea, el concepto que usted quiere vender o el producto que usted está tratando de colocar. Entonces, en este mismo nivel, usted tiene que buscar de que la otra parte se motive y se empatice, y entonces así usted va a llegar a un mayor nivel de comunicación. Un negociador que conozca su inteligencia emocional y la mejore, estará desarrollando su capacidad para reconocer sus sentimientos y los de los demás, sabiendo separar las personas de los problemas, que es un concepto que hemos manejado anteriormente. A negociar, motivando y manejando las relaciones con las otras partes y consigo mismo. Aquí es muy valioso aceptar este nuevo concepto, quizás es un poco New Age, es un poco quizás moderno, esta idea de que nosotros en la negociación tenemos que, al controlar nuestros sentimientos, tener plena conciencia de ellos. Las emociones son no solamente necesarias, sino que a veces van a ser tan buenas guías como los indicadores y los números al momento de nosotros llevar a cabo una negociación. Déjeme poner un ejemplo. Usted es un jefe, usted es un director de área y usted tiene un empleado o usted tiene un empleador con quien tiene que negociar. Su habilidad de utilizar la proyección sobre la utilidad de este empleado es tan importante como su habilidad de entender la importancia de la satisfacción y la felicidad de este empleado en el sector laboral. De la misma forma, usted como empleado, su habilidad de entender o hacerle entender a su jefe el valor que usted tiene, que su jefe sepa y sienta que usted es valioso para el contexto, le va a entregar a usted una ventaja o le va a entregar a usted una postura negociadora que va a ser favorable. Esta inteligencia emocional se basa mucho en nuestra habilidad de ser sensibles hacia las emociones y sentimientos que nosotros estamos percibiendo y los de la otra persona, de leer el lenguaje y los mensajes que nos emite la contraparte para de esa forma procurar llegar a una conclusión mucho más favorable. Los sentimientos en la inteligencia emocional son lo que nos hacen emocionalmente inteligentes y nos pueden dar la ventaja comparativa. Un negociador que conozca su inteligencia emocional y la mejore estará desarrollando su capacidad para reconocer sus sentimientos y los de los demás, como les comenté. Ahora, nosotros estamos entonces en una postura de favorecer este proceso negociador si estamos mucho más pendientes de estas condiciones y estas emociones, aún controlándolas. En la cuarta ficha, a través de la inteligencia emocional, el negociador se desarrolla profesionalmente y personalmente. Para el buen desempeño del trabajo negociador se requieren conocimientos y habilidades técnicas e intelectuales y personales. Ahora, estas últimas quiero hacer un énfasis. Habilidades intelectuales pueden ser cognitivas, que se encuentran en el neocórtex del cerebro. Este es simplemente a los efectos de la ubicación neurológica, no es algo que tengan que retener, pero por lo menos para que estén informados, puede ser un buen motivo de charla para después. Y emociones que se encuentran en el sistema límbico. Entonces, ¿cómo se vale de ellas el negociador? Y esto es lo que sí es importante. Las cognitivas, en la siguiente ficha, la ficha 5. Una mayor capacidad de análisis y síntesis. La verborragia en la negociación no es un beneficio. Cuanto más se extienda y usted, cuanto más utilice la elocuencia, la habilidad de palabra versus la verborragia, que es la palabra sin sentido, mayor ventaja va a tener a la hora de negociar. Esto es quizás muy real o más real aún utilizando las capacidades cognitivas. Entonces, la capacidad de síntesis y análisis del tema a negociar, originalidad para la creación de alternativas, habilidad lingüística para desarrollar correctamente el proceso dialéctico de la negociación, procesamiento conceptual, capacidad para solucionar el problema negociado y pensamiento sistémico. Estos son los procesos intelectuales. Estos son
lo que llamamos tradicionalmente la inteligencia racional, la capacidad de tomar la información y llevarlo a una utilidad. Obviamente, cuando nosotros estamos negociando, no es suficiente tener toda la información, porque manejar toda la información nos puede hacer tan inútiles o tan densos como no manejar información. La habilidad de síntesis, la habilidad de tomar toda esa información y de realmente canalizarlo en beneficio de la negociación es lo que nos hace racionalmente inteligentes y buenos negociadores. Pensamiento conceptual, pensar qué es lo que queremos lograr. Una ventana de oportunidad se crea cuando nosotros tenemos la capacidad de pensar en términos objetivos. ¿A dónde estamos orientados? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograrlo? Y de todas las herramientas con las que contamos, ¿cuáles vamos a utilizar? No es efectivo y no es sobre todo eficiente a nivel de costos y costos de oportunidad el que usted simplemente utilice todas sus técnicas de negociador. Eso lo que hace es confundir. Eso lo que hace es postularlo quizás como una persona verborrágica y hasta pedante. Entonces, ¿cuáles son en todo caso las perspectivas emocionales? Habilidades o actitudes emocionales ayudan al negociador en su rendimiento, aumentando la confianza en sí mismo. Esto es importante porque mejora su integridad. Siempre se dice que un negociador debe ser una persona íntegra, porque al fin y al cabo la reputación precede a la persona. Su autocontrol, no cediendo ante presiones y dejándose intimidar. Hablamos anteriormente sobre lo que es el desgaste. El autocontrol va a ser tremendamente importante. Hagan la distinción aquí. Una cosa, un concepto, es el autocontrol. Un concepto completamente diferente es la austeridad y la autorrestricción. Usted puede ejercer el autocontrol porque usted está canalizando sus esfuerzos hacia las áreas que le van a dar un beneficio. El hecho de que usted canalice sus emociones y el hecho de que usted canalice su pasión hacia el área donde le va a dar beneficio, o sea, que se controle a sí mismo y controle también sus emociones hacia los otros, el enojo, la rabia, que es obviamente uno de los efectos que causa un detrimento, es tan importante como el efecto que usted está logrando en la planificación financiera. Pero la autorrestricción, esto simplemente implica la austeridad de emociones, no manifestarse emociones o no procurar ser emocionalmente sensible, es también contraproductivo y es importante que hagan la distinción. Entonces, no debe usted ceder a las presiones y dejándose intimidar, pero de la misma forma usted tiene que tener una cierta disponibilidad a la negociación. Partir de la base humana, siendo honesto y sincero y siendo emocionalmente justo, es una excelente forma de iniciar una negociación. No cerrándose la posibilidad por miedo a demostrarse voluble o débil, es una perfecta forma de perder una oportunidad de negocios. Entonces, conseguir sus objetivos en negociaciones aumenta la comprensión de las partes, entendiendo la posición del otro, mejora sus habilidades para resolver conflictos de actitudes y aumenta su capacidad de comunicación. Entonces, en la siguiente ficha, recapitulando lo que es esta área. El ser humano consta de un cerebro pensante, que es el neocórtex, y un cerebro emocional, que es el sistema límbico. El sistema límbico es lo que se ha integrado, lo que se ha identificado como el centro de las emociones. No es un concepto que tengan que retener, quizás. Cada uno correspondiente al lado derecho e izquierdo, formando 4 cuadrantes interconectados. Estos son el cerebro. Por otro lado, las dimensiones de la inteligencia emocional son intrapersonales e interpersonales. Esto quiere decir que las dimensiones se miden dentro de uno mismo, o sea, los matices emocionales se miden dentro de nuestras propias capacidades y nuestras habilidades para relacionarnos con otras personas. Las intrapersonales ayudan al negociador a retener conciencia de sí mismo. Obviamente nosotros tenemos que tener control sobre nosotros, pero tenemos que tener una capacidad de conocernos a nosotros y saber cómo reaccionamos en dadas situaciones. Conciencia emocional, conocimiento de uno mismo y confianza en uno mismo.
¿cómo desarrollamos confianza en uno mismo? Es un concepto que siempre se nos dice, ten confianza en ti mismo, tú puedes hacer el trabajo. Quizás la forma más práctica de uno tener confianza en sí mismo es haciendo el trabajo y haciéndolo y errando. Es muy valioso las ventajas y las lecciones que se obtienen de los errores. Pero cuando usted obtiene una lección, una capacidad de derivar un aprendizaje de sus errores, usted logra confianza en que eventualmente desarrolla soluciones. La práctica hace la perfección. En la negociación, más que en la vida, o en la negociación como la vida, esto es una realidad. Si usted va a desarrollar autoconfianza, lo va a hacer en base a la práctica, a menos que tenga una falsa autoconvicción o una arrogancia que lo lleven a creer que usted tiene capacidades que no tiene, y entonces de esa forma puede llegar a crearse una situación destructiva. La autoconfianza se basa en la determinación, el tesón, pero la aceptación en la volubilidad, la debilidad y la capacidad de errar. En eso se construye la autoconfianza, en la condición humana. Cuanto más fácil usted acepte que usted es una persona versátil, que tiene una predisposición a equivocarse, más fácilmente usted va a volverse un excelente negociador y una persona emocionalmente inteligente. Y esto le va a ayudar incondicionalmente en sus negociaciones y entendiéndose con su contraparte. Por otro lado, las dimensiones de la inteligencia emocional con interpersonal, como les comenté. Y entonces también es importante cuando las personas son emocionalmente inteligentes, tienden a motivarse más. La práctica hace la perfección. Cuanto más nos damos cuenta que nosotros tenemos la capacidad para desarrollar aquello que nosotros queremos, mejor estamos dispuestos y capacitados para desarrollar la autoconfianza y nos motiva eso. Eso nos hace pensar que podemos continuar con lo que estamos llevando a cabo. Es importante de que usted se equivoque con el afán de aprender de esas equivocaciones. No es importante, o mejor dicho, es muy peligroso que usted busque no equivocarse, porque usted lo va a hacer. Y si el hecho de equivocarse lo conduce a usted a cuestionar su capacidad su capacidad en desarrollar su labor, entonces quizás usted puede estar poniendo en juego su futuro negocio. Entonces, el afán de logro, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. No el idealismo, el optimismo. El optimismo simplemente implica de que usted cree en lo que hace. Crea en lo que hace, como todo en la vida. En la negociación, en sus negocios, usted como empresario, usted como empleado, crea en lo que hace, manténgase optimista. Aun cuando se equivoque, en la negociación usted va a volverse emocionalmente inteligente cuando usted sea sensible y cuando usted mantenga un alto nivel de conciencia emocional de sus acciones y lo utilice para construirse, mantener sus relaciones más efectivas, más fluidas y crear una mayor empatía para lograr su cometido. Entonces, ¿cuáles son las dos cabezas? Y aquí esto es un gráfico que quiero usted la utilicen porque quizás va a encontrarse más cientificado o menos cientificado en uno en el otro, esta gráfica. Las dos cabezas son quizás el lado izquierdo y el lado derecho. Esto es así como se le ha llegado a entender. El cerebro pensante, el cerebro racional, que es el neocórtex, y el cerebro emocional, que es el sistema límbico. Entonces, está el lado izquierdo, el lado izquierdo, que es el cerebro pensante, como dijimos que era 4 cuadrantes, que es el lado analítico, que es el lado matemático, el lado técnico, el lado lógico, racional y práctico. Está el cerebro pensante, pero el lado derecho, que es el área que es quizás más conceptual, holístico, imaginativo, el cual usa la capacidad racional, pero para crear. Entonces el integrador, el espacial, el intuitivo. Ahora está el cerebro emocional, que es justamente el que desarrolla la inteligencia emocional. El lado izquierdo, que es el cerebro pensante, es el organizado, el orientado al detalle, el tradicional, el fiable y el secuencial. Y por supuesto está el lado derecho, que es el cerebro emocional, que es el comunicativo, el emotivo, el sensible, el expresivo, el espiritual, el orientado al logro.
Usted quizás podría marcar una gráfica desde aquellas personas que están orientadas más a trabajos técnicos hacia los más artísticos y podría entonces fijar en los cuadrantes dónde se ubican las diferentes profesiones y entonces determinar, según este cuadro que yo le estoy demostrando, cuál es el área donde se ubica y cuál es la capacidad emocional o intelectual, cuál es esa inteligencia que se está desarrollando. Entonces, las dimensiones interpersonales mejoran la empatía. La empatía siendo la comprensión de los demás, orientación hacia el servicio, aprovechamiento de la diversidad. Y las habilidades sociales, influencia, comunicación, manejo de conflictos, facilitación de cambios, establecimiento de vínculos, colaboración y cooperación y espíritu de equipo. Ahora, estos son todos elementos que debemos desarrollar, que no siempre nos vienen naturales. Pero obviamente cuanto más trabajemos en desarrollar, por ejemplo, quizás no la influencia, pero quizás, por ejemplo, la comunicación, el hecho de que activamente estemos buscando formas de incrementar nuestro lenguaje y ponerlo en práctica, la comunicación automáticamente se va a incrementar. Nuestra capacidad de expresarnos físicamente, esto es a través del lenguaje corporal, la facilitación de cambios, nuestra capacidad y nuestra habilidad de adaptarnos a los cambios. Vivimos en sistemas y sociedades de automáticos y constantes cambios. Nuestra habilidad como negociador, como vendedores, se va a basar en nuestra capacidad de saber de que los cambios se van a dar, querramos o no. Nosotros podemos elegir renegarnos a los cambios, podemos elegir simplemente evitar cambiar nosotros, fluir con los cambios, vender simplemente a un grupo incrementalmente menor, no acotarnos a un mercado que varía, a una competencia que es cada vez más potente, que es más capaz de ofrecer productos mejores, a una clientela que cada vez demanda más. Esto es una condición que es inevitable. Cuanto usted más se reniegue al cambio, menos emocionalmente inteligente se está volviendo. Se está volviendo emocionalmente tonto. Y los emocionalmente tontos son los que fracasan. 9 de cada 10 negocios que empiezan fracasan en 2 años, estadísticamente hablando. Si usted quiere ser del 10% restante, de ese 1 de cada 10 negocios que se mantienen activos y que logran perseverar, va a tener que ser el tipo de personas que más que renegar al cambio, que aunque haya estado trabajando para que el proceso se dé de cierta forma, usted se adapte, usted entonces no va a lograr que su negocio se dé. Aceptar el cambio no solamente lo va a hacer emocionalmente inteligente, lo va a hacer a usted un mucho mejor negociador y lo va a hacer a usted un mucho mejor empresario. Y esto es absolutamente esencial que usted lo tenga en cuenta. Quería hacer este paréntesis porque creo que es importante que hablemos un poco. El cambio es parte de la vida. Aquel que no cambia se muere, o por lo menos se muere emocionalmente. Y esto es algo que estamos procurando evitar que ustedes hagan porque queremos que ustedes sean grandes empresarios, grandes negociadores, si no lo son todavía. Entonces, las habilidades sociales, la influencia, la facilitación de cambios, la vinculación, colaboración y cooperación y espíritu de equipo. Ya hemos tocado en este tema anteriormente. Nosotros somos seres de condición social. Nosotros, por ende, tenemos que desarrollar la habilidad de conocernos y relacionarnos con nuestros iguales para lograr sobrevivir. Y no estoy hablando de vivir, hablo de sobrevivir, que es el llevar a cabo una vida que sea una condición sana, una vida que sea plena, una vida que sea afable. Nosotros tenemos que saber relacionarnos, aún en un mundo tecnológicamente diverso, que ofrece todas las oportunidades. Nosotros tenemos que saber relacionarnos con nuestros seres humanos, con nuestros iguales, porque es una excelente forma de trabajar y de poder progresar y volvernos emocionalmente inteligentes. Estas recomendaciones que yo le estoy haciendo, quiero que ustedes
reflexionen muy cuidadosamente qué cantidad de tiempo y qué tipo de valor ustedes le agregan y le otorgan a cada uno de ellos. ¿Qué tan importante es para usted el trabajo en equipo? ¿Qué tanto le dedica usted a relacionarse efectivamente con sus colegas, con sus empleados? Usted es jefe, usted tiene una empresa. ¿Usted le dedica tiempo a conocer a sus empleados, a entender sus emociones, a entender sus defectos, a entender sus virtudes, su potencial? Ese tipo de procesos es el tipo de procesos que lo hacen a usted emocionalmente inteligente, que lo hacen a usted un mejor líder, que lo hacen a usted un mejor empresario. Cuando usted se relaciona con sus clientes, y cada venta, cada cliente es una contraparte, cada venta es una negociación, ¿qué hace usted para entenderse y relacionarse mejor con ellos? ¿Qué hace usted para mantener una relación más sana? ¿Usa la ventaja para llegar usted a un valor agregado en favor suyo, en vez de simplemente buscar el ganar-ganar? Quiero que considere esto que le estoy contando aquí, porque es absolutamente determinante cómo a usted le va a resultar este proceso de crecimiento intelectualmente, o mejor dicho, de inteligencia emocional, su habilidad de contemplar cada una de estas áreas con objetividad y con modestia, y reconocer, porque la persona que es inteligente emocionalmente tiene la habilidad de reconocer cuando no está invirtiendo en áreas que no le están ayudando a construirse emocionalmente. Entonces, en la próxima ficha, la competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar al desempeño laboral sobresaliente de todo negociador. De todas las competencias emocionales, las que contribuyen al alto rendimiento de un negociador son: 1. El autoconocimiento. Saber conocerse, saber cuáles son sus límites, saber cuáles son sus capacidades y debilidades. Estar pendiente. Uno se entiende, uno se construye a partir de la destrucción, a partir de la desconstrucción. Si uno tiene la habilidad de la autocrítica, si uno tiene la habilidad de entender cuáles son sus capacidades y defectos, más emocionalmente inteligente se va a volver porque va a reaccionar a ellos. No de forma creando defensas, sino buscando formas de mejorarse y de construirse más inteligentemente. El control del estrés. Este es un concepto muy fácilmente dicho, muy difícilmente realizado. El estrés es una enfermedad de carácter endémico, pandémico en nuestras sociedades hoy en día. El estrés nos controla. Es una enfermedad muy real que tiene un efecto muy negativo y muy destructivo. Si usted sufre de estrés, si usted tiene la incapacidad de controlar su estrés, esto quiere decir que usted se está bloqueando y usted no está permitiendo que el proceso de crecimiento emocionalmente inteligente esté dándose. Y entonces su capacidad o su determinación, por lo menos, a controlar estos bloqueos mentales que le evitan que usted crezca en su inteligencia emocional, le va a permitir que usted progrese. Flexibilidad. Obviamente nosotros dijimos de que este es un proceso de crecimiento constante, el cambio se da constantemente. Nosotros tenemos que ser flexibles a él. Usted como negociador, como vendedor, como persona de negocios, como cliente, como comprador, tiene que ser una persona flexible. Tiene que estar dispuesto o dispuesta a aceptar que las situaciones van a estar alterándose constantemente. El estar pendiente de ello y no renegárselo va a ser algo que le va a dar una ventaja comparativa. Motivación al logro. Obviamente la meta es lo que a usted lo va a tener en el proceso, en la carrera. Cuanto usted más se mantenga motivado en la negociación, cuando usted más se mantenga enfocado en la ganancia, en lo que está creando, y no solamente en el contacto directo, no solamente en el beneficio directo del negocio realizado, el beneficio de la ganancia del producto o del servicio que está procurando tratar, sino también la ganancia del crecimiento de la relación, la ganancia del crecimiento de la reputación, la ganancia del crecimiento de la reputación suya, el aprendizaje, el fortalecimiento intraequipo. Estos son todas oportunidades
Y son todas situaciones que van a ser tremendamente positivas en su beneficio. La motivación al logro, la iniciativa, su capacidad obviamente de adaptarse y de tomar carreras y tomar rumbos laterales, quizás no propuestos por los sistemas clásicos, su capacidad de pensar rápidamente sobre sus pies, eso obviamente lo va a volver una persona emocionalmente inteligente, pero es un proceso que se retroalimenta, porque las personas que son emocionalmente inteligentes son personas con iniciativa, las personas sensibles son capaces de tener o desarrollar inteligencia espacial, entonces es por eso que se van a beneficiar. Que tiene que tener responsabilidad, eso creo que es autoexplícito, comprensión, gestión de la diversidad, influencia y capacidad de liderazgo. El líder es aquel que no es solamente el jefe, que es más allá del director. El líder es, si usted es el líder, aquel que es más emocionalmente inteligente que quizás todos los empleados. El líder es aquel que tiene la habilidad de reconocer mejor que nadie la oportunidad de ganar y de ceder, de tomar y de dejar pasar. Es la persona que es más emocionalmente inteligente de todos, porque tiene la intrínseca capacidad de reconocer una oportunidad y de tomarla, y cuando no. Yo le venía comentando antes del corte sobre la importancia de que el instructor, o mejor dicho, el negociador se conozca a sí mismo, el concepto del autoconocimiento como una herramienta para la negociación efectiva. Ahora, ¿qué significa o qué implica el autoconocimiento como un proceso para que se lleve a cabo la negociación efectivamente? Y esto es justamente lo que queremos discutir ahora. Ahora, si pasan la ficha número 11, le explico lo siguiente. Un buen conocimiento de sí mismo, esto es sobre las fortalezas y debilidades, los que le venía hablando antes, es una cualidad común en los negociadores de éxito. Los negociadores que son conscientes de sus fortalezas y debilidades reflexionan después de cada negociación y mantienen una actitud de aprendizaje ante nuevas negociaciones. Esto simplemente significa de que cuando usted ha completado una negociación, una venta o simplemente ha cerrado un proceso de negociación, de mediación, usted lo que tiene que hacer como negociador emocionalmente inteligente, usted tiene que reflexionar cuáles fueron los factores que los llevaron a que fuese exitosa, defectuosa, cuáles fueron los puntos débiles, dónde se podría fortalecer, pensar en sus propias actitudes, cómo fueron, si fueron conductivas a la negociación, si fueron actitudes de desgaste o si fueron simplemente actitudes contraproducentes. Y entonces eso lo va a llevar a usted a que lleve una actitud positiva a la hora de llevar una negociación. Los negociadores que son conscientes de sus fortalezas y debilidades reflexionan después de cada negociación. Pero entonces lo que le dije después es de que esto también debe mantenerlo a la hora de llevar a cabo nuevas negociaciones. De la misma forma que usted estuvo pendiente y consciente cuando llevó a cabo una negociación, cuando la completó, usted tiene que estar pendiente de las nuevas negociaciones porque los mismos elementos que usted juzgó en la negociación anterior, usted puede estar pendiente a cómo se van llevando o cómo se van desarrollando durante el nuevo proceso de negociación. Y es por eso que este se puede dar de forma muy constructiva. Así que esté no solamente pendiente, esté solamente consciente, después de que se completa la negociación, también manténgase usted abierto a las diferentes alternativas, a las diferentes variantes y variables en las nuevas negociaciones para convertirse en este negociador emocionalmente inteligente. ¿Cuál es el segundo punto? Hablábamos del estrés. Bueno, el estrés, o sea, para elaborar un poco más. Las negociaciones difíciles, sometiéndose a mucha presión o estrés, constituyen un riesgo para la salud física y mental a largo plazo. Pero el transcurso de la negociación provoca que una de las partes cede ante las peticiones de la otra. Esto es lo que puede pasar cuando las negociaciones se extienden ad eternum, de que una de las partes cede, no acuerda, no negocia,
no entra en un transcurso positivo y constructivo, sino que directamente cede por estrés. Lo mejor es sin duda prevenir el exceso de estrés mediante una buena organización del proceso negociado, pero si llegamos a sentirnos en algún momento de la negociación desbordados, porque es obviamente posible, bloqueados o presionados, hemos de reaccionar de forma templada y acertada. Los negociadores emocionalmente inteligentes lo consiguen. A veces emocionalmente es importante de que uno reaccione de forma templada y acertado, simplemente evitando que la negociación continúe. Esto es diferente del desgaste. Cuando un negociador inteligente reconoce que está desbordado, el continuar una negociación solamente para llegar a un efecto deseado es a veces más contraproductivo que el simple hecho de frenarlo para continuarlas más adelante. Hemos hablado de que nosotros justamente el tiempo de que las negociaciones se demoran son costos de oportunidad, pero también hay un costo muy elevado de que usted va a incurrir a estarse entregando al estrés, al estar desbordado, porque usted va a estar inhabilitado e incapaz de pensar. El simple hecho es de que usted esté emocionalmente saturado y eso automáticamente le va a evitar de que usted procese racionalmente las ideas. El simple hecho de estar estresado en cualquier situación, no solamente en una negociación. Si usted es estudiante, imagínese que usted, o quizás usted está estudiando una maestría, o usted está estudiando un posgrado como lo está haciendo en este caso, entonces el simple hecho de que usted esté manejando estrés de forma normal, de forma periódica, de forma a un nivel de que usted le permita continuar con su labor, es aceptable, es normal. El estrés es una condición dentro de ciertos niveles, proceso normal. Eso simplemente quiere decir que hay un límite al cual podemos llegar. Más allá de ese nivel, al llegar a un estrés desbordado, ahí es cuando quizás tenemos que reconocer nuestra inhabilidad o nuestra incapacidad de continuar, porque esto provoca un detrimento de procesar las ideas racionalmente. No solo nos va a afectar emocionalmente, nos va a bloquear, sino que también no nos va a permitir emular, nos va a permitir emitir ideas de forma racional, de forma lógica. Entonces, cuando nosotros hablamos del siguiente punto, pasando ya del estrés a la flexibilidad, están interrelacionados. El estrés implica un cambio de la estabilidad emocional, un cambio del status quo emocional en el cual estamos conscientes de nuestras capacidades, estamos conscientes de nuestras habilidades, a un punto en el cual nosotros estamos desbordados, estamos bloqueados, no podemos proceder. Bueno, la flexibilidad es una condición que va mano en mano con el autoconocimiento y es justamente nuestra capacidad de ser adaptables. Los negociadores flexibles se adaptan rápidamente a los cambios, reorganizan sus prioridades cuando es necesario, obviamente, y son receptivos a las nuevas propuestas. Este es el negociador colaborativo. El negociador colaborativo es uno de los negociadores que hemos mencionado anteriormente, es aquel negociador de que no se cierra a las propuestas de la contraparte. Si bien un negociador emocionalmente inteligente, un negociador exitoso, es aquel negociador de que conduce la negociación hacia un beneficio mutuo para ambos, también es aquel negociador que tiene la humildad y que tiene la sensibilidad para reconocer cuando una solución se le está presentando por la contraparte de que sea mutuamente beneficioso también, que mantenga la sensibilidad y la integridad como para poder adaptarla a el camino deseado y de esa forma llegar más rápidamente. Por lo contrario, los negociadores inflexibles obstaculizan los procesos en las negociaciones, bloquean el diálogo y tienen dificultades para imponer lo que se proponen. Este es el negociador competitivo. El negociador competitivo, aquel que busca la ganancia sobre el detrimento, que busca uno ganar para que el otro pierda, es aquel que bloquea el diálogo, es aquel que obstaculiza los procesos, es aquel que no busca
un proceso holístico, amalgamado. Es aquel que no está intentando entenderse con su contraparte, es aquel que simplemente no conoce el proceso o no está deseoso de un proceso que sea conductivo hacia la contraparte, siéndose beneficiada como uno mismo. Este es el negociador competitivo, el cual impone la solución en vez de ser receptivo ante las soluciones alternativas. Ahora, nosotros les comentábamos sobre la motivación al logro. Es muy difícil. A veces, cuando las negociaciones se dan y proceden eternamente, es tremendamente difícil mantenerse motivado a el logro. Y es por eso que es tan importante que nosotros mantengamos enfocados lo que queremos lograr a través de la negociación. Los negociadores más orientados al logro de resultados poseen una fuerte motivación que les induce a encarar con cierta seguridad negociaciones difíciles y asumir riesgos calculados. Un negociador sin motivación pierde poder y tiene un alto porcentaje de posibilidades de conseguir un acuerdo donde pierde mucho más de lo que gana. Nosotros hablábamos sobre tiempos anteriormente. Si usted no tiene la capacidad o no tiene la motivación, está entonces poniendo en juego el proceso como un proceso eficiente. Es valiosísimo este proceso de motivación, de automotivación, porque lo que a usted le va a permitir es que le va a mantenerse enfocado en lo que está tratando de lograr. La idea es de que esta motivación le mantenga a usted enfocado el beneficio y de esa forma haga del proceso un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido, más congruente, más conductivo, más constructivo. Y entonces usted no va a volverse las personas donde pierde mucho más de lo que gana solamente por concluir la negociación. Esa es la diferencia, esa es la palabra operativa entre aquellos que negocian hasta que el negocio se da por más que pierdan y los que negocian hasta que el negocio se da solamente cuando saben que van a ganar. Y esa es la motivación, su capacidad de mantenerse motivado. Piense, visualícese qué es lo que usted quiere lograr. Un mejor trabajo, quiere lograr un mejor puesto, una mejor relación con su empleado, quiere lograr un negocio más efectivo, quiere lograr un mejor precio para su producto, quiere lograr una mejor relación con su cliente, no importa. Piense en eso y manténgase enfocado en ello, sin llegar al punto del caso de ser obtuso y de ser intransigente, que usted va a realmente beneficiarse de esta negociación. Entonces, iniciativa para buscar soluciones a la negociación. Esta es otra de las cualidades del negociador emocionalmente inteligente, la iniciativa. ¿Qué significa esto? Bueno, los negociadores con iniciativa están siempre dispuestos a aprovechar las oportunidades que se le presentan y no dudan en saltarse los procedimientos cuando la negociación lo requiere. Están continuamente generando alternativas para llegar a un acuerdo. Carecer de iniciativa obliga a reaccionar ante imprevistos, transmitiendo inseguridad ante las partes. Ahora, quiero aquí hacer una distinción, porque he dicho una cosa aquí que es quizás fácilmente confundible. Cuando uno se salta procedimientos, esto no significa romper la ley. Esto no significa romper con los protocolos. En particular cuando uno está tratando de entenderse con personas, por ejemplo, culturalmente diferentes, o sea, de contextos culturales diferentes, es tremendamente importante su capacidad de mantener los protocolos a la hora de llevar a cabo la negociación eficientemente. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Los procedimientos, a veces, los procesos, son los pasos que tradicionalmente se dan en una negociación. Pero hay pasos que son aceptables saltarse y hay pasos que no.
su inteligencia, pero sobre todo su sensibilidad cultural, su sensibilidad social y su sensibilidad emocional va a ser lo que lo va a guiar a usted, lo que le va a justificar su habilidad de entender cuál es la diferencia entre ambos. La iniciativa no significa adoptar una actitud maquiavélica, el fin justifica los medios y vamos a llegar a este proceso no importa qué pase. La iniciativa significa ser suficientemente inteligente emocionalmente como para que en consideración de las dificultades, de los obstáculos culturales, o no sean obstáculos, de los parámetros culturales, de las consideraciones culturales y sociales, poder llegar como un laberinto hacia la solución. La creatividad, la capacidad de ser inventivo en esta búsqueda de soluciones, está en nuestra habilidad de llegar a una conclusión eficiente, rápida, constructiva, productiva, que tenga un beneficio mutuo, pero que no destruya los sistemas que están establecidos para mantener para que se mantenga la autonomía, para que se mantenga la autogestión. Haga la distinción en este caso. No todas las barreras pueden saltarse y romperse por el beneficio del negocio. La creatividad no significa romper las reglas. La creatividad significa saber cómo doblarlas, saber cómo jugar con ellas sin herir la sensibilidad, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de inteligencia emocional, hablamos de sensibilidades de nuestras contrapartes y entonces llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. El orgullo es un elemento de un peso tremendo en una negociación emocional. La capacidad de preservar el orgullo de ambas partes, de preservar la integridad emocional de ambas partes, va a determinar el éxito de la negociación. No importa quién tiene razón o quién piensa que tiene razón si la contraparte sale emocionalmente herida. Su capacidad de recordarse de esto y de ser conductivo en la búsqueda de la solución y no buscar la solución a costa del orgullo o de la autogestión, de la autointegridad de la persona, va a ser lo que va a determinar que los resultados de la negociación sean sostenibles. Un negociador emocionalmente inteligente es aquel que no mide a las personas en números y potenciales. Es aquel que considera a las personas en su espectro, en su parámetro de emociones, de condiciones, que al final quieren poder, quieren respeto, quieren ser reconocidos, quieren ser valorados, y esto en la inteligencia emocional es lo que importa. Si nosotros logramos preservar la inteligencia emocional, logramos preservar la fortaleza emocional, la virtud de nuestra contraparte, esto puede resultarnos a la larga mucho más beneficioso que los números o el negocio que nosotros hagamos, porque esto es el centro de la relación. La honestidad y la integridad va a ser mucho más valioso para negocios futuros y nuestra capacidad de preservarlos nos va a ayudar incuestionablemente cuando nosotros seamos efectivos en nuestros negocios. Ahora, una vez que se dieron los negocios, responsabilidad ante los acuerdos, esto es definitivamente una característica del negociador emocional. Los negociadores responsables son sinceros, cumplen sus compromisos reflejados en el acuerdo, actúan ética y honradamente y están abiertos ante la crítica constructiva y aceptan posibles errores. Por lo contrario, la carencia de integridad y responsabilidad acarrearía la desaprobación de la otra parte y creando conflictos de actitudes que imposibilitan llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Usted quiere sinceridad? Empiece siendo sincero usted. No sea, obviamente, creíble, no sea tonto, pero al mismo tiempo usted tiene que ser sincero, tiene que adoptar una actitud que refleje el más alto compromiso. A lo que usted se comprometa, cúmplalo. En cualquier tipo de negociación es mucho más efectivo prometer
poco, pero cumplirlo, que prometer el oro y el moro, como se dice popularmente, y no llegar a esos estándares. Sorprender con exceso puede ser detrimental, porque al fin y al cabo entonces el cliente espera al fin, para la próxima negociación, más de lo que entonces usted había prometido. Aquí el concepto operativo es: entregue lo que cumpla. La integridad emocional de un negociador se basa en su capacidad de realmente comprometerse con su labor y cumplirlo a la letra. Cumpla usted exactamente con lo que prometió y usted va a volverse un negociador, un cliente o un vendedor de reputación, un comerciante, un empresario con el cual las personas o la cual las personas van a querer hacer negocios. Nunca comprometa su integridad, porque al fin y al cabo la construcción de su negocio o la posibilidad de construcción de su negocio va a depender de ello. Entonces, la comprensión de las partes, otra de las áreas que son elementales en el desarrollo de una relación positiva y constructiva en una negociación, sobre todo en una negociación emocional. Los negociadores escuchan atentamente a la otra parte y son receptivos y sensibles a sus necesidades, a sus puntos de vista y a las señales y emocionales que emiten. Por el contrario, la falta de esta competencia atenta contra la eficacia de la comunicación y de la propia negociación. Déjeme clarificar este punto porque creo que es importante. El escuchar es una virtud. Oír, no. El oír es el simple acto de recibir ruido. El escuchar es el proceso de captar la información que se está percibiendo, porque también a veces se escucha con los ojos y los oídos, los dos. También se escucha el lenguaje verbal, se percibe el lenguaje verbal. Es una extensión literaria, una extensión poética, pero igual se aplica. Usted preste atención a lo que la otra persona le está diciendo y responda de forma acorde. Su capacidad de ser lineal en el argumento va a posicionarlo como una persona emocionalmente inteligente. Su capacidad de mantenerse comprometido con el argumento lo va a mantener a una persona responsable y seria. Ahora, si usted no tiene la capacidad de ser receptivo y de entender lo que la otra parte está tratando de decirle, muy difícilmente usted va a poder, en su proceso de ser conductivo hacia la solución, encontrar un beneficio que sea mutuo para ambos. Si usted no está escuchando lo que la otra persona le está diciendo que quiere, ¿cómo usted va a acertar a crear un beneficio? Entonces, es importante que sea receptivo. No es lo mismo ser receptivo a ser voluble, a ser simplemente entregado a la voluntad de la contraparte. El ser receptivo simplemente implica de que usted, aún manteniendo su postura, manteniendo sus perspectivas, manteniendo su integridad, usted está dispuesto a recibir las ideas y las perspectivas de la contraparte y reaccionar de forma acorde. Entonces, en la siguiente ficha, gestión de la diversidad. La diversidad es un concepto muy útil. Los negociadores dotados de esta competencia se relacionan bien con sus negociadores de diferentes características y saben aprovechar las oportunidades que ofrecen las diferencias. Por lo contrario, los negociadores que no saben gestionar la diferencia y sobre todo la diversidad desaprovechan valiosas oportunidades de cara a la obtención de los resultados perseguidos. La flexibilidad va mano a mano con la diversidad. La diversidad enriquece la capacidad de nosotros adaptarnos a las diferentes necesidades de nuestros clientes, a las diferentes virtudes de nuestras contrapartes como seres humanos, nos va a volver negociadores emocionalmente inteligentes. Entonces, el siguiente punto, influencia. Los negociadores son muy persuasivos y saben utilizar estrategias sutiles para conectar emocionalmente con la otra parte. Ahora, fíjese qué interesante este concepto. Nosotros asociamos ser personas emocionales con, el ser una persona emocional se asocia con una característica de debilidad.
nosotros históricamente, y esto es por conceptos puramente machistas, hemos llegado a asociar la debilidad, mejor dicho, la condición emocional con la personalidad femenina y la dureza o la entereza con la personalidad masculina. Se dice o se entiende, o sea, mal culturalmente, de que las mujeres son más emocionales y los hombres son más racionales. Ahora, qué interesante lo que les estoy diciendo en este momento. Yo estoy diciendo que los negociadores son muy persuasivos y saben utilizar estrategias sutiles para conectar emocionalmente con otra persona. El ser persuasivo una persona que es persuasiva, es una persona que tiene poder. Es una persona que tiene el poder para convencer. Es una persona que tiene la capacidad de establecer su voluntad sobre la de la otra persona, pero sobre todo de convencer a la otra persona que su argumento es en beneficio de ambos. Ahora, para lograr esto, usted tiene que utilizar sutileza emocional, que es un trazo o que es una característica que culturalmente se sobreentiende como femenina. Qué interesante que de pronto nosotros estamos entendiendo o tomando de trazos que son estereotipos para nosotros determinar de que ese tipo de manipulación, porque no es una manipulación, es un entendimiento emocional, nos puede ayudar a construir la relación. Y es por eso que es importante que nosotros utilicemos este tipo de sutileza emocional para ser persuasivos en nuestros argumentos, para lograr poder. Ahora, exponen muy eficazmente estas personas sus puntos de vista en búsqueda de la mejor solución para ambos. Por el contrario, los negociadores que no son capaces de conectar emocionalmente con la otra parte tienen dificultades para ganar su confianza. Si usted no tiene la capacidad para conectar con la otra persona emocionalmente, para entender qué la otra persona está sintiendo, usted nunca va a ser una buena persona de negocios. Si usted no tiene la habilidad de entender cómo la otra persona se manifiesta con respecto a su producto o su servicio, cómo la otra persona está percibiéndolo a usted o a su mensaje, si hay desconfianza, si hay miedo, si hay una actitud quizás un poco distanciadora, usted nunca va a ser un buen negociador. Y esto es por lo cual nosotros le estamos recomendando que utilice esta sutileza emocional a la hora de negociar. Entonces, capacidad de liderazgo. Esto es un punto elemental. Los negociadores estimulan el entusiasmo tras los acuerdos conseguidos, dan a entender a las otras partes qué han conseguido con un acuerdo. Por el contrario, los negociadores sin capacidad de liderazgo están más cerca del fracaso que del éxito. El líder lidera en beneficio de todos, incluyendo la contraparte. Si usted le hace saber a la contraparte cuál es el beneficio para ambos, usted está liderando no solamente el proceso, está liderando a los equipos. Y ese es el mejor tipo de líder, el líder que lidera el proceso completo, en su integridad, que canaliza la solución. Entonces, un buen negociador es aquel que disfruta del proceso negociado y siempre busca llegar al mejor acuerdo posible. Es el llamado estado de flujo. Aquí tenemos a un autor muy famoso que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, y entonces que nos dice, ante las situaciones de negociación se sienten cómodos, atraídos, las desarrollan sin esfuerzo, se introducen en el proceso negociado, desconectados de todo su entorno, no les importa el tiempo que dura la negociación porque saben manejarlo, no porque no lo entienden, porque saben cómo utilizarlo, se encuentran a gusto y disfrutan de negociar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La diferencia entre los negociadores que triunfan y los que fracasan suele girar en torno a las dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional. Ahora, qué interesante. La diferencia entre los negociadores inteligentes emocionalmente y los negociadores inteligentes racionalmente va a ser el éxito y el fracaso. Y aquí lo que estamos diciendo es que la inteligencia emocional puede serle la ventaja comparativa para usted ganar el negocio. El desarrollo de la inteligencia emocional exige un cambio neurológico profundo que pasa por debilitar los hábitos existentes y reemplazarlos por otros más adecuados. Esto ayuda a fijarse en lo que significa ser negociadores completos. Seguimos en la próxima lección.